Bienvenidos a un nuevo tutorial de Visualizando la Net. En esta ocasión seguiremos con el sistema de registro de asistencia. En este video les mostraré cómo calcular en qué día corresponde el chequeo que se va a realizar para el empleado. Es decir, anteriormente se tomaba el horario, el registro, y sobre la fecha en que se hubiera hecho el registro se hacían todos los cálculos. Pero ¿qué nos podía traer esto? Por ejemplo, si un empleado trabajaba de noche, el sistema iba a colocar el primer chequeo en el día en el que él empezó y su salida en el siguiente día. Entonces aquí estaríamos teniendo un error. Entonces para esto necesitamos hacer que el sistema detecte en qué día tiene que caer el chequeo. Entonces esto es lo que les voy a mostrar en este video. Si yo actualmente coloco un registro para el empleado con el que hemos estado haciendo todas las pruebas, anteriormente el chequeo se habría quedado en el día 13, que es el día actual. Pero si yo lo hago actualmente, registro, pueden ver que el registro aparece normal, que es el día 13 a las 22 horas con 4 minutos, pero ya aparecen ligados a la fecha del día siguiente. Esto lo vamos a hacer mediante un cálculo de medias, por decirlo de algún modo, en el que si el empleado entra sale a las 14 horas en este caso y entra a las 6, hablamos de 16 horas de diferencia. 8 horas serían para el día anterior y 8 horas para el día actual y 8 horas para el día siguiente, pero también se va a contemplar el día anterior. Normalmente en estos casos lo recomendable es que cuenten estos 3 días: el día anterior, el día actual y el día siguiente para cualquier cálculo. Entonces esto es lo que les voy a mostrar en el video y pasemos al código. Lo primero que les tengo que mostrar es que hice un pequeño cambio al momento de hacer el registro. Anteriormente estaba llamando varias veces a lo que es el datetime.now, pero esto podría hacer que aunque sea un segundo se llegara a notar una diferencia. Entonces desde el inicio se obtiene el valor en esta variable datetime registro, y después esta es la que mando tanto a lo que es la validación de la limitación de los registros y también a lo que es el método para guardar el registro. Entonces vamos a esta parte del código y aquí lo que les tengo que mostrar antes de pasar a lo demás es que hay que agregar estas variables. Entonces anteriormente aquí nada más utilizábamos lo que es el ID horario, ni siquiera decía lo que era actual, pero para poder diferenciarlas es que coloqué esta palabra clave. Está lo que es el ID horario actual, la entrada actual y la salida actual, pero también está lo de la fecha anterior y lo de la fecha siguiente. Aparte de estas variables, también vamos a ocupar lo que son las fechas anterior, actual y siguiente. Necesitamos guardarlas. Y por último estoy colocando otras variables con las cuales voy a guardar la diferencia entre cada uno de los registros. Es decir, el registro que yo mande, voy a sacar la diferencia de la entrada anterior, la salida anterior, la entrada actual, la salida actual y la entrada siguiente y su salida. Y por último estoy colocando una variable en la cual voy a guardar el tipo de horario que voy a ocupar. Es decir, si va a ser el anterior, el actual o el siguiente. Otro cambio que hice fue modificar el método de datos horario. Aquí es donde básicamente se va a hacer todo. Entonces lo que aquí necesito comentar son las siguientes variables. Coloqué un datetime que se llama inicio, que es igual a fecha. Este valor también ya lo estoy mandando desde un inicio. Y utilizo lo que es un método que se llama addDays para quitarle un día a este inicio, para que no inicie del 13 sino del 12. Y el fin hago lo mismo, pero en este sí agrego un día. Entonces de aquí ya saco el rango del 12 al 14 para que saque todas las validaciones. Entonces después coloco una variable que se llama empieza, que va a ser igual a inicio,
declaro una variable int que se llama tipo, que va a ser igual a 0, donde voy a ir cambiando el valor para poder identificar en el código cuando tengo que llenar las variables de lo que es el horario anterior, luego el actual y luego el siguiente. Y una variable double que se llama menor, que es igual a 0, donde voy a ir guardando el valor más chico de diferencia entre los horarios. Esto para que al final pueda obtener el tipo de horario que necesito para hacer los últimos cálculos y guardar el registro. Entonces todo esto lo pongo dentro, lo que era la rutina anteriormente la pongo dentro de un while, que sería while empieza sea menor o igual a fin. Y para asegurarnos de que no vaya a haber ningún problema con este bucle, desde un inicio coloquen lo que es tipo más y aparte empieza es igual a empieza.addDays, para que no se vaya a ciclar este loop y después el sistema ya no vaya a responder. Aparte de esto, aquí es donde está la parte más compleja del cambio que se hizo para calcular dónde corresponde la fecha, el registro. Y lo primero que les tengo que decir es que ya estoy utilizando una vista. En este caso esta vista me sirve para detectar el horario, si hay un cambio de horario para el empleado. Es decir, de aquí saco lo que es la fecha de inicio y fecha de fin de cada horario que yo haya asignado. Entonces ya aquí ya lo que mando es un where número de empleado sea igual a empleado y la fecha esté entre lo que es la fecha de inicio, y utilizando un case when coloco que si fecha fin no es nulo, entonces que me regrese el valor de fecha fin, y sino que me devuelva el valor de fecha que yo estoy mandando. Esta vista se los muestro a continuación. Pueden hacerlo incluso sin esto, pero ya sería cuestión de buscar una alternativa para que puedan manejar horarios, o definitivamente solo podrían usar un horario por empleado. Entonces yo utilizando lo que es la función de lag de SQL, de esta manera obtengo el valor anterior de lo que es las fechas, y como pueden ver, el inicio del primer horario era el 9 de marzo del 2019 y el inicio del segundo horario es el 22 de mayo del 2020. Entonces con esta función de lag lo que hago es obtener la fecha anterior o superior de las filas y restarle un día, y con esto ya obtengo de qué a qué fecha corresponde el horario. Entonces esto se los recomendaría que lo creen para que puedan usar varios horarios con los empleados. Y bueno, vamos a continuar con lo que es el código. Entonces mando los parámetros del empleado y la fecha, que es lo que les comentaba, y ahora sí entramos a lo que es el cálculo de las fechas. Aquí, como les comentaba, utilizando el while read, ya una vez que haya traído los datos de cada fecha, o mejor dicho, va primero a pasar por la fecha anterior, en este caso el 12, luego va a entrar por la fecha actual, el 13, y después va a entrar por la fecha siguiente, que sería el 14. Entonces para esto es el tipo. El tipo cuando es igual a 0 es la fecha anterior. Entonces todas las variables que aquí vean van a ser las anteriores. De hecho, básicamente no voy a explicar todo, ya que sería un poco tardado, pero el código es el mismo, solamente cambio las variables. Entonces lo que hago primero es asignar los valores que normalmente agregaba al inicio del checador o del sistema de registro, que es mandar lo que es el ID horario de la fecha, en este caso la anterior. Aquí ya convierto de una vez el valor del horario para no formatearlo después. Entonces ya mando el valor de lo que es empieza en el formato de fecha como tal, y le concateno lo que es el valor de la hora de entrada. De esta forma ya tengo fecha y tengo hora, y lo puedo guardar en lo que es la variable de entrada anterior. También para salida anterior hago lo mismo, y
esta es la variable que creé, en donde guardo también la fecha por cualquier detalle, en este caso fecha anterior, y guardo aquí lo que es el valor de empieza. Después, esta es una pequeña validación en la que si la salida anterior es menor o igual que la entrada, entonces le agrego un día a la salida anterior, a la actual o a la siguiente. ¿Para qué hago esto? Sería para los casos de los horarios nocturnos, dado que si yo nada más concateno la fecha y no hago esto, por ejemplo, si un empleado trabaja de las 19 horas a las 4 horas, quedaría, por ejemplo, en el caso actual, sería de las 13, el día 13 de junio a las 19, y saldría el 13 de junio a las 6. Entonces ahí habría un error con los horarios. Por eso agrego un día y sería el 13 a las 19 hasta el 14 a las 6 de la mañana. Aparte, aquí ya empiezo a hacer las diferencias. Lo que hago básicamente es mandar el mismo valor. Siempre mando primero lo que es el valor del horario, en este caso entrada, después coloco lo que es la salida y le resto lo que es la fecha actual o la fecha de registro que le mandé. ¿Para qué hago esto? Para no complicar mucho el código, dado que después aquí en lo que es la variable diffAnd de tipo double, lo que hago es, esta estructura que ven es de un if, pero es para hacerlo en una sola línea y para no hacer más extenso el código. Entonces lo que hago aquí es que si diferencia -and .totalSeconds es menor a 0, lo que hago es multiplicar esta diferencia por -1, esto para al final obtener un valor positivo. Entonces cuando es menor hace esta multiplicación para devolver un valor positivo, y si no, regresa automáticamente el valor de los segundos. Esto para que al final haga toda la validación sobre estos valores positivos y no tenga que estar haciendo una validación de si es negativo haz esto y si es positivo haz lo otro. Aquí también nada más es cambiar la variable. Como pueden ver, aquí ya es salida, anteriormente era entrada. Y lo mismo, nada más aquí la otra variable se llama seek. Entonces después lo que hago aquí es asignarle a lo que es diferencia entrada anterior el valor de diffAnd, y a lo que es el tipo de horario, como es la primera validación, le coloco directamente que el horario es igual a anterior, y a lo que es menor lo declaro que va a ser igual al valor de diffAnd. O sea, todo esto va a ser el valor anterior de la diferencia. Después coloco que horario 1 punto diferencia salida AND va a ser igual a diffSeek, que es la segunda diferencia que saqué. Y aquí ya voy a empezar a hacer las comparaciones para poder sacar qué tipo de horario necesito. Aquí lo que hago es un if, en el cual si diffSeek es menor o igual a menor, que en este caso le había asignado el valor de diffAnd, cambia el valor del horario, que en este caso pues va a ser igual al anterior, pero también va a cambiar el valor de menor, ahora va a ser diffSeek. Entonces esto lo va a hacer para todos los horarios, para el anterior, para el actual. Solamente cambia que aquí el tipo de horario va a ser actual, igual actual. Todo esto va a quedar igual, es nada más esto es un copiar y pegar. Pueden ver que aquí nada más cambia ahora que es todo actual, cuando en el tipo 0 era todo anterior. Y para lo que sería el tipo siguiente, pues es lo mismo, solamente aquí ya en el último ya no cambio el valor de menor, ya solo cambio el tipo del horario. Les dejo un momento el código por si necesitan copiarlo o si tienen alguna duda, pero les repito que todo es lo mismo, solamente cambia el tipo de horario al que le estoy asignando los valores. Por último, esto también lo hice para si llegara a haber un error, saco los valores por defecto, pero esto ya es opcional, esto sí ya no es necesario colocarlo.
Entonces esta es la parte que les decía que es la más compleja, pero ya después de esto lo único que pasa aquí dentro del código es lo siguiente. En lo que es el método de guardar registro, cambié aquí un poco el orden. Sí saco el registro en su formato de fecha y tiempo, pero justo después de esto saco los horarios, porque para lo que es el valor de fecha que voy a guardar necesito ya saber qué horario es el que voy a ocupar. Entonces mando lo que es el horario empleado, que es igual a datos horario, y después a fecha, en lugar de mandarle directamente lo que era horario empleado punto fecha o el valor directo de FEC, que era lo que mandaba anteriormente, ahora hago la misma comparación utilizando lo que es el if de una sola línea, en el que coloco que si horario guión bajo empleado punto horario es igual a actual, le mando el valor de FEC como tal, sin ningún cambio. Pero si no es el valor actual, entonces coloco que horario guión bajo empleado punto horario sea igual a, o sea que si es igual a anterior, que le quite un día. Pero si no es ni actual ni anterior, entonces que agregue un día, y que este valor que regrese lo formate solamente al valor de fecha. Entonces así ya nos quedamos con el valor que ocupamos, ya sea para el día siguiente o el día anterior. Y para total rex ya solamente le mandamos el valor de fecha, que anteriormente mandábamos igual lo que es FEC, pero realmente esto ya no era necesario. Aquí ya podíamos mandar directamente el valor de la fecha, y solamente había que cambiar el tipo de variable. Antes aquí era daytime, ahora es string, y quité el formato de tiempo y directamente le coloqué el valor de la fecha. Entonces esto ya lo hace más sencillo y más entendible el código. Por último, haciendo lo que es el cálculo de los retardos, se hace igual la validación del tipo de horario, qué tipo de horario es, y ya manda el valor de entrada que corresponde, si es el actual, si es el anterior, o si en caso de que no sea ninguno de los anteriores es la entrada siguiente. Ya sobre esto hace el cálculo de los retardos, aquí lo manda directamente FEC, que es la fecha de registro, y la compara con la fecha que corresponda. Y el último cambio aquí fue el valor del ID horario, que es lo mismo. Si es horario, entonces si es horario actual, ID horario actual. Si es horario anterior, que devuelva el valor de ID horario anterior. Y si no es ninguno de los anteriores, entonces sería ID horario siguiente. Entonces ya con estos cambios, ya el sistema les va a detectar dónde debe caer el registro que están realizando. Entonces esto es todo por este video. Espero que les haya servido. No duden en comentar cualquier duda, y nos vemos en el siguiente video. Si el video te ha gustado, apóyame dándole un me gusta y suscríbete para así seguir creciendo y poderlo seguir ayudando con sus problemas en el ámbito de tecnologías. Muchas gracias por su atención.